Deseando que tengan una buena jornada, con mi grupo compuesto por Thierry Mancilla, Javier Adaros, María Ignacia Olivares, Gisela Rojas y Scarlett Vázquez, daremos paso a la presentación del Decreto 170 y la relación entre sus componentes con nuestra experiencia tras el paso de nuestro centro de práctica en Escuela Peñuelas. En el transcurso de esta exposición, hablaremos sobre los aspectos que conforman el Decreto 170. Entre ellos estará la evaluación diagnóstica. También expondremos sobre los profesionales competentes a cargo de su realización y por último mencionaremos a aquellos alumnos con necesidades educativas transitorias quienes resultan beneficiarios tras la implementación de esta norma. Junto con ello, daremos a conocer el vínculo que hemos realizado del decreto con la organización de nuestro centro de práctica y también haremos una conclusión un tanto más reflexiva sobre los contenidos que veremos a continuación. Por medio de este trabajo identificaremos los criterios que componen el decreto 170, por medio del análisis de sus orientaciones y efectos en el sistema de educación chileno, a fin de promover una postura crítica sobre los instrumentos normativos de nuestro país. ¿Qué vinculación hemos hecho de esta normativa con la organización de nuestro centro de práctica? El decreto 170 rige el programa de integración escolar. Esta normativa determina la postulación de 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes de cada curso. Y bajo la recopilación de las experiencias de mis compañeras, hemos evidenciado que esto ha sido perjudicial en muchos casos, ya que debido al número reducido de postulantes, muchos de ellos quedan fuera del PIE. Estas situaciones nos han hecho reflexionar y poder analizar en mejor medida el decreto 170. El decreto 170 es una normativa promulgada en el año 2009, pero fue finalmente publicada en el año 2010. Se originó tras la dictación de la ley número 20.201. ¿Pero qué es lo que establece el decreto 170? Este decreto fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. Su implementación permite regular al PIE y además establece a los especialistas que determinarán a los postulantes. Esto por medio de requisitos, instrumentos y pruebas diagnósticas. Para comenzar a hablar sobre la evaluación diagnóstica, cabe recalcar que esta siempre debe ser de manera integral e interdisciplinaria. La evaluación diagnóstica debe considerar la información y antecedentes entregados por profesores, familias o estudiantes. Por otro lado, la evaluación diagnóstica debe entregar información referida a 1. El tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en el tiempo. Número 2. Funcionamiento del estudiante en lo relativo a sus funciones físicas, actividades que es capaz de desarrollar y posibilidades de participación efectiva en el medio escolar. Y número 3. Factores contextuales, en este caso pueden ser ambientales y personales, en los cuales interactúan los estudiantes. Para realizar la evaluación diagnóstica se debe contar con un certificado de nacimiento de alumno y por otro lado con la autorización escrita del padre, madre o encargado del estudiante. Cabe recalcar que los diagnósticos de la evaluación serán confidenciales. La evaluación diagnóstica se registrará en un formulario único, el cual contendrá el diagnóstico y la síntesis de la información recopilada en el proceso de la evaluación, la cual debe dar cuenta de antecedentes relevantes del alumno, familia y entorno, y necesidades de apoyo específico que estos necesitan en el contexto educativo y familiar. Por otro lado, también especificar procedimientos y pruebas empleadas en el proceso y consignar la fecha de una reevaluación. Algunos aspectos a considerar es que dicho formulario debe estar firmado por los profesionales responsables. Cuando el equipo evaluador requiera más información para definir el diagnóstico, deberá derivar al estudiante a otros profesionales dejando constancia de esta derivación en el formulario único. Y los resultados de evaluación deberán ser informados por escrito a través de una entrevista a la familia. Cabe recalcar que las necesidades educativas especiales transitorias, al pasar 2 años, se deberá realizar una nueva evaluación, la cual confirme la permanencia del déficit. La evaluación diagnóstica deberá ser un proceso que considerará a lo menos una evaluación diagnóstica de ingreso y egreso. También los alumnos deberán ser reevaluados anualmente. La reevaluación es un proceso de carácter integral. Y por último, esta evaluación será financiada con los recursos de la subvención especial. El decreto 170 también habla sobre el profesional competente.
Estos profesionales son quienes se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial. Ellos son los encargados de quienes pueden realizar evaluaciones y diagnósticos hacia los estudiantes para determinar sus necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. Los profesionales que pueden efectuar diagnósticos son el educador diferencial, el psicopedagogo, el médico pediatra, neurólogo, el otorrinolaringólogo, el psiquiatra, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el oftalmólogo y por último el fisiatra. ¿Y si el estudiante habla otra lengua? En ese caso, el profesional que realiza el diagnóstico deberá tener conocimiento sobre la lengua de la comunidad del estudiante. Por ejemplo, en la comunidad sorda, el profesional deberá tener conocimiento sobre la lengua de señas o, en otro caso, tener un intérprete. O si el estudiante presenta barreras visuales o motoras, este profesional deberá utilizar medios alternativos que sean necesarios para la comunicación de acuerdo a la necesidad del estudiante. Un profesional competente no podrá realizar diagnósticos a un familiar o al ser sostenedor de un establecimiento educacional. Al igual que una infracción grave al decreto de acuerdo al Ministerio de Educación, es utilizar un diagnóstico fraudulento para obtener subvenciones. Por lo tanto, el profesional que lo realice será eliminado del Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para realizar evaluaciones y diagnósticos. En caso de discrepancia, controversia o apelación, serán los profesionales del Ministerio de Educación los que deberán decidir si el profesional seguirá trabajando. Estudiantes beneficiarios con necesidades educativas especiales transitorias. El estudiante que presenta necesidades educativas especiales es aquel que precisa de ayuda, recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, que conduzcan su proceso de desarrollo y aprendizaje. Las necesidades educativas especiales de carácter transitorio se definen como aquellas no permanentes que experimentan los alumnos en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y también apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado periodo de su escolarización. Dentro de esta categoría se encuentran los trastornos específicos del aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, trastorno del déficit atencional con y sin hiperactividad, trastorno hipercinético, coeficiente intelectual en el rango límite, según el artículo número 2 del decreto 170. Una información relevante que nos aporta el decreto 170 es que 5 alumnos en el aula diagnosticados con necesidades transitorias pueden recibir subvención. También pueden recibir la subvención una vez concluido el primer año de educación básica a partir de los 6 años en adelante. Al pasar 2 años desde que se otorga la subvención, se realiza una nueva evaluación que confirme la permanencia del déficit. Anualmente, el establecimiento debe realizar un informe que dé cuenta de los avances obtenidos, determine la continuidad y tipos de apoyos requeridos. Y también, al egresar, se requiere un informe psicopedagógico que dé cuenta del trabajo realizado y las orientaciones. Resumiendo lo planteado en nuestra presentación, hemos expuesto algunas de las normativas establecidas en el decreto 170, las cuales determinarán a los o las estudiantes beneficiarios de las subvenciones otorgadas para la educación especial. En tal sentido, nos referiremos a Mónica Peña, quien en su documento Análisis Crítico de Discurso del Decreto 170, año 2013, reúne ciertos extractos que nos permiten reflexionar sobre la práctica de este instrumento, como por ejemplo el enfoque médico que se tiene al hablar sobre la condición de aprendizaje del estudiante y su carácter evolutivo, ya que podría interpretarse que estas son vistas como una característica que viene del estudiante y no generada por el ambiente que rodea al niño o niña, responsabilizándolo de cierto modo de sus dificultades. Es por ello que actualmente existen quienes buscan proponer un nuevo enfoque a estas evaluaciones, alejándose del diagnóstico y la etiquetación según Gutiérrez 2020 y enfocándose en las fortalezas y potencialidades del estudiante. Respecto a lo anterior, si nos referimos al decreto 170 y su actual normativa, no estamos hablando de una verdadera inclusión educativa que vela por el bienestar de los y las estudiantes, sino que actualmente se da más relevancia al diagnóstico y lo administrativo, donde el niño o niña se debe adaptar al sistema en vez del sistema adaptarse al estudiante y las barreras que impiden su pleno aprendizaje. Asimismo, analizando lo que el Estado propone, que es asegurar a todas las personas
una educación inclusiva de calidad, no se sabe si realmente aquello se cumple. Ejemplo de esto es el caso de la Escuela Peñuela, donde se evidencia la existencia de un solo psicólogo para toda una escuela con programa de integración escolar, donde predomina el diagnóstico del espectro autista, entre otros diagnósticos tanto permanentes como transitorios. Preguntándonos ante esto si realmente existe un verdadero recibimiento y apoyos necesarios para dar respuestas a la diversidad y necesidades de todos los estudiantes a través de este decreto.